Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a dedicar la sesión al cálculo algebraico de los límites y en concreto a la resolución de un tipo de indeterminación. Lo más normal a la hora de calcular un límite es basarse en la continuidad de las funciones que integran a la función a la que tú le vas a hacer el límite. Por ejemplo, supongamos la función f de x igual a x cubo menos 2x más 1, que es una función polinómica. Es una función que sabemos que es continua, la podemos trazar de una sola vez sin levantar el bolígrafo del papel. Imaginaros también que queremos hacer el límite cuando x tiende al valor 3 de f de x. Es decir, que tendremos que hacer el límite cuando x tiende a 3 de x cubo menos 2x más 1. ¿Qué haremos? Pues lo que haremos simplemente es, ya que la función es continua, y entonces ocurre que el límite cuando x tiende al valor que sea de la función es precisamente la imagen por esa función del valor en el que estamos haciendo el límite, pues simplemente sustituiremos, en este caso por 3 al cubo menos 2 por 3 más 1, y haremos la cuenta, como ves, 27 menos 6 más 1, que da finalmente 22. Esto es, entre comillas, hacer trampa. ¿Por qué? Porque lo que deberíamos de hacer cuando hacemos un límite es aproximarnos mediante sucesiones por la izquierda o por la derecha, por encima o por debajo del valor 3, para obtener ese valor de límite. ¿Pero qué pasa? Que somos muy cómodos y como sabemos que esta función es de tipo continuo, ocurrirá que sus límites laterales van a existir, van a coincidir y son iguales que la imagen de la función en el valor en el que estamos evaluando. Pues este es un pequeño truco que se puede utilizar siempre y cuando la función que estemos utilizando o partes de ella sean continuas. De la utilización de esta pequeña argucia matemática es de donde aparecen las indeterminaciones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de indeterminaciones algebraicas o comúnmente llamado indeterminaciones? A esas valoraciones absurdas que aparecen cuando nosotros utilizamos la noción de continuidad de las funciones que componen a la función a la que tratamos de hacer el límite. Vamos a verlo. Imagínate estas 4 situaciones. La primera, tenemos una función de tipo fraccionario en la que tenemos una función irracional, una función de tipo radical en la parte de arriba, en la parte del numerador, y tenemos, por ejemplo, un polinomio en la parte del denominador. Estas dos funciones, la del numerador y la del denominador, son claramente, independientemente una de otra, continuas. Y cuando tomemos valoraciones de la variable independiente x cada vez más grandes, ocurrirá que la función de arriba tenderá a más infinito, es decir, se hará más y más y más y más grande, sin atender a cotas superiores, y lo mismo pasará con la función de abajo. Es decir, que la tendencia del límite, siguiendo esta regla de continuidad, será infinito entre infinito. ¿Y qué es esto? ¿Qué clase de valor es este? Esto no es ningún tipo de valor. Alguien puede decir, infinito entre infinito, ¿esto da 1? No, error. Infinito no es un número, infinito es una idea. Deberíamos de comparar el crecimiento de la función numerador con el crecimiento de la función denominador. Si el crecimiento de la función numerador es superior al de la función denominador, esto claramente se va a ir a infinito. ¿Por qué? Porque el numerador se va haciendo mucho más grande que el denominador. Sin embargo, si el crecimiento del denominador es muy superior al del numerador, al tener un denominador cuantitativamente superior, más grande que el numerador, las valoraciones cada vez se van a hacer más pequeñas y eso va a tender a 0. O puede suceder que los comportamientos, en cuanto a la monotonía se refiere, sean muy parejos y entonces este límite termine siendo un número. ¿Lo veis? Es una indeterminación. No sabemos realmente. Tendremos que estudiarlo pormenorizadamente, caso por caso. Otro límite que presenta indeterminación. Aquí lo tienes. Tenemos dos funciones restadas y es evidente que cuando la variable independiente cada vez se hace más grande, tiene tendencia a más infinito, la primera función también presenta esa tendencia. Cada vez se va a hacer más grande y más grande y más grande la imagen por la función de las valoraciones que hagamos. Pero es que lo mismo le pasa a la segunda función, a la función que resta. Alguien podría decir que bueno, que esto es muy fácil, es infinito menos infinito, y luego ya, con una enorme ingenuidad, dirá, pues esto es 0. Pero vamos a ver. Comparación de comportamientos en cuanto al crecimiento se refiere. Si la primera función tiene
un aumento en sus valoraciones muy superior al de la segunda, es evidente que este límite tendrá una tendencia final a más infinito, porque la primera función será muchísimo más grande que la función que resta. Pero puede ocurrir al revés, que sea la segunda función la que resta, la que tenga un comportamiento de crecimiento muy superior a la primera. Entonces este límite tendría una tendencia a menos infinito. Tienes valoraciones grandes para la primera función, pero valoraciones muchísimo más grandes para la segunda que encima le resta. Eso tiene tendencia a menos infinito. O podrían tener un comportamiento parejo, en cuyo caso podrían ir a un cierto valor, quizá 0. Es una indeterminación, tenemos que estudiar, tenemos que valorar, tenemos que analizar. Pero es que hay más indeterminaciones. Aquí tienes una de las clásicas, una función racional. Numerador, un polinomio. Denominador, un polinomio. Claramente continuos, como todos los casos que te he enseñado hasta ahora. Si utilizamos la noción de continuidad para cada polinomio por separado, es decir, trasladamos de límite a imagen de la función en el punto, obtenemos 0 partido de 0. Sustituye, ya lo verás. 0 partido de 0. ¿Qué clase de valoración es esta? ¿Qué significa esto? Esto merece un análisis exhaustivo. No podemos dejar el ejercicio así. Nadie puede decir que 0 partido de 0 es 1. Eso es una barbaridad. Tendremos que estudiar también este tipo de indeterminación. Y aquí tenemos a la joya de la corona. Observa, una función de tipo potencio exponencial, a la que le hacemos el límite. ¿Por qué le llamo potencio exponencial? Porque tiene la variable independiente en su base y también tiene a la variable independiente, a la x, en el exponente. Por eso se le llama potencio, de potencia, y exponencial, de exponente. La función que conforma la base es continua y la función que conforma el exponente también es continua, salvo en el valor que estamos analizando. Si utilizamos la noción de continuidad así ingenuamente, diremos que el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x, que es un polinomio, es continuo, pues sería 1. Y por otra parte, la función 1 partido de x, cuando x tiende a 0, sabemos que tiene una asíntota vertical en el x igual a 0, con lo cual pues su tendencia es a infinito, ya sea más infinito o menos infinito. Total, que terminaríamos valorando a este límite con 1 elevado a infinito, que ya los más ingenuos, las más ingenuas de todos, dirían que eso va a dar 1. Incorrecto. No es verdad. Por dos cosas. Primera, cuando nosotros decimos que existe el límite cuando x tiende a 0, estamos diciendo que existen los límites laterales, el límite por la derecha y el límite por la izquierda, y coinciden. Observa qué es lo que pasa en la base y qué es lo que pasa en el exponente y te darás cuenta de que esto merece un análisis en profundidad. En la base, ¿qué ocurre? Que cuando nos acercamos por la izquierda, cuando tomamos valoraciones por debajo de 0, estaríamos tomando valoraciones que son negativas. Si a 1 le restas entonces un valor, por muy chiquitito que sea, muy tendente a 0, 1 más x va a tener un valor por debajo de 1, va a ser un 0, lo que sea, 0,9, 0,99. ¿Y qué pasa cuando valores que están entre 0 y 1 se elevan a números cada vez más grandes? Porque 1 partido de x, cuando la x tiende a 0, siempre toma valoraciones que van en aumento, que van en tendencia infinita, ya sea más infinito, ya sea menos infinito. Pues un valor que esté entre 0 y 1 y que está elevado a números que son cada vez más grandes, va a irse a 0. Su tendencia es 0. Coge la calculadora, ya lo verás. Sin embargo, si nos acercamos por sucesiones que están a la derecha del 0, que todos sus términos son mayores que el 0, 1 más x va a ser mayor que 1. Y cuando a valores mayores que 1 los elevas a números cada vez más grandes, eso efectivamente sí que tiene una tendencia infinita. O sea que por una parte nos vamos a 0 y por otra parte nos vamos a infinito. Pero es que también tienes el tema del exponente. En el exponente nosotros sabemos que 1 partido de x es una función que presenta una asíntota vertical en x igual a 0. Y tú sabes que estudiando los límites laterales, el límite por la izquierda y el límite por la derecha, uno va a ir a menos infinito y el otro va a ir a más infinito. Uno se va a hacer cada vez más grande en positivo, con lo cual va a hacer que los exponentes sean cada vez más grandes y positivos, pero el otro van a ser valores cada vez más negativos. Y ya sabes que un exponente de tipo negativo, en realidad lo que sugiere es hacer la inversa de la función que tienes en la base, con lo que, como ves, este límite está absolutamente descontrolado. No lo sabemos valorar. Por lo tanto, vamos a establecer en este vídeo que hay para nosotros, de momento,
4 tipos básicos de indeterminaciones que le tenemos que dar explicación, que podemos y debemos intentarlos valorar algebraicamente, sin representar a la función. ¿Cuáles son este tipo de indeterminaciones? Pues las acabas de ver. Los primeros, los infinito entre infinito, así se llaman, en los que la función de arriba y la función de abajo tienden a infinito. Luego están los infinito menos infinito. ¿Quién presenta un crecimiento superior? ¿La primera función o la segunda de esa resta que da lugar a la indeterminación infinito menos infinito? Luego están las indeterminaciones 0 partido de 0. Sustituyes arriba, sustituyes abajo, porque se puede, porque son funciones continuas, y te encuentras con esto, 0 partido de 0. Así se llama la indeterminación. O lo que te he dicho, la joya de la corona, la indeterminación 1 elevado a infinito. ¿Qué haremos cuando estemos ante este tipo de indeterminación? Bueno, pues en este vídeo vamos a resolver una de estas 4 indeterminaciones. En concreto, la indeterminación infinito entre infinito. Para ello vamos a establecer 2 tipos de casos. El caso en el que la función es de tipo racional, polinomio arriba y polinomio abajo, y luego estableceremos el caso en el que hay fracción, pero puede haber expresiones radicales tanto en el numerador como en el denominador. Vamos con el primer caso. ¿Qué habrá que hacer con las indeterminaciones infinito entre infinito cuando nos encontramos con un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador? Lo que haremos será establecer el monomio de mayor grado del numerador y del denominador, porque ellos son los que establecen la tendencia natural del polinomio. El resto de términos, el resto de monomios, no tienen mucho que hacer cuando las valoraciones de la variable independiente son muy grandes en positivo o se van a negativo sin tener cota inferior de ninguna clase. Observemos el límite cuando x tiende a infinito de esa función racional. ¿Qué ocurre? Que si atendemos a la noción de continuidad, la función de arriba va a infinito y la función de abajo va a infinito. En este caso, además en concreto, tienen tendencia a más infinito ambos polinomios. Nos vamos a quedar, en el caso del primer polinomio, con el monomio de mayor grado, que en este caso será 3x a la cuarta. Y en el denominador haremos lo mismo, nos quedaremos con el monomio de mayor grado, que será 4x cubo. De tal manera que nuestro límite es equivalente al límite tan solo de esos monomios de grado máximo tanto en el numerador como en el denominador. Ahora, este límite es muchísimo más sencillo. Para empezar vamos a simplificar. Es siempre importantísimo simplificar la expresión algebraica de la función de la que quieres hacer el límite. Entonces quedaría 3x partido de 4 y ahora sí, ahora hacemos el límite cuando x tiende a más infinito. La función de arriba va a tener otra vez tendencia infinita. ¿Por qué? Porque cuanto más grande sea la variable independiente, 3x más crecerá. Sin embargo, el denominador es una constante, no va ni a crecer ni a decrecer. Así que tendremos fracciones cada vez más grandes y esta tendencia, la tendencia de este nuevo límite que coincide con el límite que nosotros queríamos realizar, es más infinito. Pongamos otro ejemplo. Tienes el límite cuando x tiende a menos infinito, es decir, que las valoraciones de la x se establecen en números negativos sin cota inferior. Tendremos una indeterminación infinito entre infinito también, en este caso será menos infinito la tendencia del polinomio numerador, eso es debido al signo que lleva el menos 2x cuadrado, y será más infinito la tendencia del polinomio denominador, y estableceremos una equivalencia entre nuestro límite y un nuevo límite de una fracción racional cuyo numerador será el monomio de grado mayor de nuestro antiguo numerador y cuyo denominador será el monomio de grado máximo del denominador de la función de la que queríamos hacer inicialmente el límite, de tal modo que quedaría el límite cuando x tiende a menos infinito de menos 2x cuadrado partido de 6x cuadrado. Es el momento de simplificar. Ahí tienes x cuadrado arriba, x cuadrado abajo. También tenemos un 2 y un 6 que se podrían dividir entre 2 los dos. Y obtendríamos el límite cuando x tiende a menos infinito de menos un tercio, ya simplificado. Como esto es una constante, el límite de esta constante va a ser precisamente la constante. Y obtenemos que el límite que nosotros queríamos calcular, su valoración es menos un tercio. Hay libros, hay apuntes, en internet se te dice que cuando tienes una función racional, polinomio arriba y polinomio abajo, y quieres hacer un límite cuando x tiende a más o menos infinito, si el grado del polinomio numerador es mayor que el del denominador, el límite va a ir a más o a menos infinito. Si el grado del denominador
es mayor que el del numerador, entonces el límite irá a 0. Y si los grados de numerador y denominador son iguales, entonces el límite tenderá a una constante que es el coeficiente de mayor grado del numerador entre el coeficiente de mayor grado en el denominador. Esto te lo puedes aprender así de memorieta, se te olvidará, pero si lo haces como yo te estoy contando, no se te va a olvidar jamás, porque te estoy mostrando el porqué de esa regla que cuentan en tantos libros y en internet. Ahora lo que vamos a preguntarnos es, ¿qué pasaría si aparece algún tipo de límite con indeterminación infinito entre infinito, pero que aparecen radicales en las expresiones del numerador o del denominador? Como puedes observar, en este caso el límite es evidente que es una indeterminación infinito entre infinito. El numerador, cuando la variable independiente es cada vez mayor, va a crecer y crecer y crecer sin obedecer a ningún tipo de cota superior. Lo mismo pasa con el denominador, así que establecemos la indeterminación infinito entre infinito. ¿Qué hay que hacer entonces en este caso? Pues lo que vamos a hacer es una cosa muy similar a lo que hemos hecho en el anterior caso, en el caso de presentarse funciones de tipo racional. Vamos a buscar, tanto en el numerador como en el denominador, lo que llamaríamos, entre comillas, el grado mayor de la x. Es decir, observa que 4x² en el numerador, y sobre todo x², estaba dentro de una raíz. Su fuerza, como potencia, no es x², no es 2, como dice en el exponente de la x, porque está dentro precisamente de una raíz cuadrada. Su fuerza a la hora de aumentar el valor de la variable independiente está mermada por la raíz cuadrada, de tal modo que yo podré decir que el grado, entre comillas, de esa x, de la del 4x², es grado 1. ¿Por qué? Porque si tienes ese 2 del exponente y le aplicas propiedades de las potencias, el 1/2, 2 por 1/2 es 1. Ese grado es 1. Sin embargo, el grado de x elevado a 1, el de dentro de la raíz, su verdadera potencia es 1 por 1/2, será 1/2. Es inferior al grado 1 que habíamos hablado anteriormente. Y ya no te quiero ni decir lo que es el valor -1, que aparece luego después de la raíz, cuyo grado es o sería el grado 0. Así que nos vamos a quedar con que el grado de arriba, entre comillas grado, sería el que conforma 4x² elevado a 1/2. En el caso del denominador, ¿cuál sería, entre comillas, el grado que manda? El grado superior, el grado que tira verdaderamente de la función denominador. Observa el monomio 8x, cuyo grado va a ser evidentemente 1. Y ahora observa el 5x, que está dentro de la raíz. ¿Cuál sería, entre comillas, el grado de esa x? Pues el grado de esa x, como está dentro de una raíz cuadrada, su valoración como grado debería de estar mermado, no ser 1, sino que sería 1 por 1/2, que sería 1/2. Entre 1 y 1/2, 1 el del 8x y 1/2 el del 5x con la raíz cuadrada, nos quedaremos con el 8x elevado a 1. Esos son, entre comillas, ya te vuelvo a decir, las partes de la expresión analítica de las funciones numerador y denominador que verdaderamente son las que van a establecer la tendencia cuando nos vayamos a infinito. De tal modo entonces que nosotros lo que haremos será una equivalencia entre nuestro límite y un nuevo límite, como hicimos anteriormente, en el que solo vamos a dejar a esos elementos de cada una de las expresiones analíticas. Nos quedaremos en el numerador con 4x² elevado a 1/2, lógicamente lleva el elevado a 1/2, la raíz cuadrada, y en el caso del de abajo nos quedaremos con el 8x. Todo lo demás lo eliminamos. ¿Por qué? Porque cuando x es cada vez más grande, estas partes que eliminamos no tienen mucho que decir respecto a estos monomios o de estas expresiones que nosotros hemos considerado y que dejamos ahí. De tal modo que ahora lo que hacemos es simplificar. Claro, 4x² elevado a 1/2 sería la raíz cuadrada de 4x al cuadrado, que sería 2x, déjalo con signo positivo, y en la parte de abajo pues queda 8x. Seguimos simplificando, eliminamos la x de arriba con la x de abajo, y el 2 y el 8, que simplificados darían la fracción 1/4. Ahora tenemos que hacer el límite cuando x tiende a infinito de 1/4, que es una constante, y eso nos va a devolver la valoración, lógicamente, de 1/4, porque cualquier sucesión que tienda a infinito de valores de la variable independiente, sus sucesivas imágenes van a ser siempre 1/4. Como veis, tampoco es tan difícil y está basado en la técnica que hemos visto anteriormente. Vamos a hacer otro ejemplo. Imaginaros que nos dicen el límite cuando x tiende a más infinito de, otra vez,
una expresión arriba que lleva raíces, en este caso una raíz cúbica, y en la parte de abajo pues puede o no llevar raíz, en este caso la lleva raíz cuadrada. Lo primero que hacemos es darnos cuenta de que hay una indeterminación. Nunca te pongas a hacer un proceso de indeterminación cuando no hay indeterminación. Primero comprueba que hay indeterminación. En este caso sí la hay, es infinito entre infinito. El de arriba se va a infinito, más infinito. El de abajo también. Van a crecer tanto como quieran, el numerador y el denominador. Y ahora lo que hacemos es, lógicamente, buscar quiénes son las partes de las expresiones de las funciones que son las que mandan, vamos a decirlo así, respecto a la tendencia cuando x se hace cada vez más grande. En el numerador, observar que tenemos un grado 2 clarísimo en x cuadrado y luego dentro de la raíz cúbica, ese 1 solo nos va a proporcionar un grado 0, que comparado con el grado 2, pues olvídate de él. Y luego tenemos el 8x a la 6, que ojo, cuidado, un grado 6, pero que está mermado por la raíz cúbica, de tal modo que 6 por un tercio sería un grado 2. 6 entre 3, 2. Eso comparativamente sería equivalente al grado que teníamos ya antes de x cuadrado. Así que le tenemos que conservar. Tenemos que conservar al x cuadrado, ese x cuadrado que tenemos al principio de la expresión del numerador, y también tenemos que conservar al 8x a la 6 elevado a un tercio, que es también parte fundamental para la tendencia cuando nos vamos hacia más infinito en la variable independiente. En el caso del denominador, el primer x tiene grado 1. Sin embargo, el x elevado a 6 que está dentro de la raíz cuadrada, en principio tendría grado 6, pero como está mermado por la raíz cuadrada, tendremos que su verdadero valor en cuanto a graduación sería 6 por un medio, que sería 3. Gana el grado 3 comparativamente con el grado 1 que teníamos al principio de la expresión del denominador, y entonces en el numerador nos quedamos con x al cuadrado, también nos quedaremos con el 8x elevado a 6 y elevado a un tercio, que no se nos olvide, y en el denominador nos quedaremos con el 5x a la 6 elevado a un medio, de tal modo que nuestro límite será equivalente a un nuevo límite en el que solo y exclusivamente escribimos las partes que, entre comillas, mayor grado tienen, tanto en el numerador como en el denominador. Como ves, las partes que he redondeado son las partes que dejo, el resto lo elimino. ¿Por qué? Porque cuando x sea muy grande, esas partes que he eliminado no tienen nada que decir. Ahora lo que vamos a hacer es intentar reducir y simplificar al máximo las expresiones de numerador y denominador. Haremos la raíz cúbica de 8x elevado a 6, que quedará la raíz cúbica de 8 es 2 y la raíz cúbica de x a la 6 es x a la 2, y en el denominador la raíz cuadrada de 5 es, pues eso, la raíz cuadrada de 5, y la raíz cuadrada de x elevado a 6 es x elevado a 3. Por cierto que en el numerador podremos sumar x elevado a 2 más 2x elevado a 2, que será 3x elevado a 2, y ahora es el momento de simplificar lo que es el numerador con el denominador. Tenemos x elevado a 2 arriba, x elevado a 3 abajo. Eliminamos entonces, por tanto, el x elevado a 2 del numerador y del denominador, dejando nada más x en el denominador, y ahora nos encontramos con que tenemos que hacer una tendencia a infinito, a más infinito, cuando el numerador es constante, siempre va a ser 3, y el denominador cada vez va a ser mayor, cada vez va a ser más grande. Y una constante dividida entre un número que cada vez es mayor, tiende, lógicamente, y como no puede ser de otra manera, a la valoración 0. Como podéis observar, la técnica para poder realizar las indeterminaciones infinito partido de infinito no es demasiado complicada, y tanto en la situación de funciones racionales como en la situación en la que tenemos fracciones en la que aparecen expresiones radicales son bastante similares. Es cuestión ahora de hacer, y cuantos más hagas, más facilidad y más sencillez para ver ya desde un principio cuál es la tendencia de estas funciones cuando nosotros estamos ante una indeterminación infinito entre infinito. Buscar información, trabajar los ejercicios y, si os gusta, incluso profundizar en el tema. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y hasta la próxima clase.